durante 300 años. Hubo dos intentos, en el 31 y en el 34, en 1900, de proclamación de la República Catalana, federada a una República Española, que no surtió efecto, la Guerra Civil, y cuando comienza este periodo de democracia, con la Constitución del 78 y las autonomías, y la frase café para todos, se pensó que podía haber una convivencia. Hace 7 años, más o menos, después de que se intenta hacer un nuevo estatuto, donde un ministro, Alfonso Guerra, dice, nos cepillamos el estatuto, donde el pueblo catalán vota, donde las Cortes catalanas, el Parlamento catalán lo aprueba, donde las Cortes de Madrid lo aprueban, la justicia, que es muy afín al Partido Popular, lo recortan, lo cepillan, y ya empieza a haber una manifestación en el 2010 de repudio a lo que era el estatuto y a los recortes del estatuto. De ahí se vienen concatenando una serie de constantes maltratos. Y a mí este es el punto capaz más difícil y me corro del análisis histórico. Pensemos en, va a ser una comparación un poco fuerte, pensemos en una persona que lamentablemente en su pareja tienen violencia, ¿no? Y hay un momento que la persona, yo soy psicólogo, la persona, lo que más cuesta como psicólogo es decirle, te tenés que correr, porque en un momento, se dice desde el psicoanálisis, hay un goce de ser golpeado. Esto pasó en Cataluña. Yo creo que en Cataluña se viene gestando gente joven, gente muy de otra cosa, y gente grande, porque ustedes vieron las fotos, hay mucha gente grande que le pegaron, ¿no? Claro. Se corrió. Y yo creo que este es el cambio de época y esto es lo más interesante. Y otra cosa que está de lado es los políticos cumplieron con su palabra. La independencia nace de la gente, nace de grupos del pueblo, por eso el pueblo fue a defender las urnas, no las fueron a defender los políticos, fue el pueblo a defender. Si ustedes tienen tiempo de leer cómo fue que las urnas llegaron a Cataluña, es de James Bond, llegaron a Francia, de Francia fueron entrando despacito. Las compraron a Alibaba, el sitio web, como el Amazon, pero que se compra en China, desde Francia. Desde Francia y la gente las tenía en sus casas escondidas. Esperaron a las 6 de la mañana para ir la yaya, la abuela, con la urna ahí, con la... O sea, una complicidad popular que eso es difícil de entender desde acá. Es decir... Y yo creo que esto es lo más importante, al margen de que si se da o no se da la independencia. Es decir, una sociedad que en paz, transversal, hay un montón de argentinos que apoyan, hay un montón de colectividades que apoyan esto, no solo los catalanes propiamente originarios, y la gente que reclama, quiero otro trato, me harté del maltrato. Me harté de que me digan polaco, me harté de que diga el ministro de Educación, vamos a españolizar a los catalanes. Es un constante maltrato. Es decir, y eso vimos, y eso para mí es la clave, es decir, la gente con las manos levantadas, y cuando uno está con las manos levantadas, pacíficamente, sin generar enojo, es porque es que sabe lo que querés. Pero en esa analogía que hacías vos, ¿no? Con una situación de violencia intrafamiliar y en este hipotético goce de ser golpeado o que hay en esa relación casi enferma o enfermiza, de hecho, ¿no hay cierto miedo para algunos catalanes en qué puede venir después de tomar ese gran paso? ¿Cuál puede ser la consecuencia? A ver, el miedo está en todos. El miedo está en todos, pero está claro que lo que sea va a ser mejor que esto, porque salís de esta situación. El pedido es, tratémonos de igual a igual. Si Cataluña te da el 22% del PBI y vos le devolvés el 11%, si aparte decís que vas a españolizar a sus hijos, y aparte decís que me río de tu idioma y me río de tus costumbres, hay uno de los videos que es muy fuerte, que es en un pueblo de España, la Guardia Civil yendo a Cataluña, a domesticar a los catalanes. Y la gente le decía, a por ellos, a por ellos. O sea, ya de los dos lados hay un no sentirse parte de un algo común. ¿Cómo haces? Acá hay un tema legal, pero la parte legítima nos quedó clarísimo. La explicación que has dado respecto a por qué muchos catalanes se quieren independizar nos quedó clarísimo. Ahora, ¿cómo se hace? Porque algunos lo comparan con lo que hizo Gran Bretaña con Escocia, que votó en un referéndum, ganaron los escoceses que se querían escindir del Reino Unido y punto. Pero en ese caso había un acuerdo, era Gran Bretaña diciendo, bueno, elijan. Y los escoceses dijeron, bueno, gracias, y votaron.
acá el gobierno central considera que no están dadas las condiciones legales para que se haga ese plebiscito. Entonces, ¿cómo haces para contar los votos, para cuantificar cuántos se sienten maltratados y cuántos dicen, bueno, yo sigo? No se pudo. A ver, estás hablando de Quebec, que también pasó, de Gran Bretaña, que tienen otro estilo de ejercer la democracia. O sea, acordémonos que cuando Argentina se independiza no fue ni por una votación, aprovechó una cosa y nos corrimos y nos corrimos. Sí, una revolución. Nos corrimos y nos corrimos. Esta también es una revolución, lo que pasa es que la llamamos la revolución de las sonrisas. Claro. Y lo más violento que hacen los catalanes es hacer chistes irónicos. No, y son otras épocas también, porque en el siglo XIX era una revolución, ahora siglo XXI una revolución no es igual de visto que en el siglo XIX. Pero igual uno esperaría... Lo digo a favor de los catalanes esto, Pero igual uno esperaría que, dadas las imágenes de ayer, que la Unión Europea sea más contundente, porque no se olviden que la Guardia Civil es policía militar. Y el artículo 7 dice claramente que si un Estado maltrata con el ejército a sus ciudadanos, tiene que ser sancionado o echado de la Unión Europea. Y la Unión Europea se está haciendo el gil. Es decir, acá estamos en una crisis muy interesante. No es solamente una crisis que los catalanes se quieren independizar. Hay una crisis de legitimidad. Vos lo que decís del referéndum, yo te digo, Rajoy tiene 700 casos de imputado de corrupción. No me puede hablar de legalidad un presidente con 700 casos de corrupción. Sí, Naciones Unidas salió hoy a pedir explicaciones respecto a la represión ayer, etcétera. O sea, claramente, si hubiera querido haber voluntad política por un referéndum, se había. Hay que modificar la Constitución. Cuando el establishment, la Troika, pidió modificar la Constitución para salvaguardar el tema económico, lo hicieron claramente en una noche el PP y el PSOE. Danos un segundo. Mauro Albornoz. Guille, sí, el escándalo por el referéndum también se vivió en las redes sociales. A 45 minutos de que comience oficialmente el referéndum, la Guardia Civil bloqueó el sistema informático del Censo Universal. Cada persona que se acercaba a votar tenía que hacerlo con su documento. Desde el colegio electoral se verificaba que se trate de la misma persona y luego en este sistema de censo. Pero lo cierto es que en la mayoría de los colegios electorales no había internet, lo que ocasionó que haya varias personas que hayan votado en reiteradas oportunidades, en el mismo colegio y en otros, ¿no? Acá lo estamos viendo en imágenes porque los diferentes votantes justamente lo subían a las redes sociales. En principio, obviamente, se debía a una falla que, obviamente, el Ministerio de Interior, a través de Twitter, confirmó que se trataba del gobierno central que estaba intentando evitar que se lleve adelante este referéndum. Las imágenes de las personas votando en diferentes colegios se empezó a viralizar en las redes sociales y las denuncias de irregularidades se empezaron a multiplicar. Inclusive se vio en un momento cuando un video se ve claramente, ahora lo vamos a ver en pantalla, una persona estaba trasladando una urna, ahí lo estamos viendo, y se cae, ¿no? En ese momento se ve como los votos se empiezan a desparramar en la calle y la gente lo iba juntando para después ponerlo en la urna, lo que generó también que algunos cuestionen las medidas de seguridad que se estaban llevando a cabo mediante el proceso electoral, sumado a que estaba lloviendo y según la ley del referéndum, justamente esta ley establece que el voto tiene que estar sí o sí dentro del sobre. En los videos que empezaron a circular en las redes sociales se podía ver que claramente no estaban dentro de los sobres y por otro lado la ley del referéndum establece concretamente que una persona no puede estar en varios colegios votando al mismo tiempo como estaba ocurriendo y por eso es que se empezó a multiplicar los mensajes a través de las redes sociales. Desde diferentes partidos relacionados a favor del referéndum lo que decían claramente era una maniobra por parte del gobierno central para afectar efectivamente al referéndum con medidas con este tema. Y uno de los puntos centrales tiene que ver con los mozos. Era una de las grandes incógnitas cómo iba a actuar aquellos oficiales catalanes que tenían la orden de la Fiscalía y del Tribunal Supremo de Justicia de impedir el referéndum. Pero de todas maneras ellos dejaron que los votantes ingresen a los colegios y el video de ellos llorando, quebrando en llanto, se empezaron a viralizar justamente también a través de las plataformas digitales porque se los ve consternados ante la difícil situación de tener que por un lado cumplir con la orden del Tribunal de Justicia de no llevar a cabo el referéndum, pero por otro lado el pueblo estaba en medio de un proceso electoral y justamente los videos se viralizaban en las redes sociales. Claro que la discusión va por todos lados. La pregunta que uno se hace es si avanza, si la postura se mantiene, si la distancia con el gobierno central definitivamente es mayor o se fractura.
¿cómo sigue? Digamos, ¿cuáles serían los próximos pasos? ¿Cómo nos imaginamos los próximos meses? Primero me gustaría aclarar parte del informe. Hoy el Estado español está haciendo toda una campaña de bajar todos los videos de maltrato. Estos videos salieron hoy, está jugando el Estado español, es decir, el Estado español claramente hizo un juego político que a nivel internacional no le salió bien, pero a nivel nacional le salió perfecto. La sociedad española quería que como te dije hace rato, hay una frase muy antigua, que cada 50 años hay que bombardear Barcelona para tenerlos a raya. Se hizo en el 1842, 1909, 1938. Es decir, hay una costumbre eterna de maltrato, por eso yo te decía, del tema de correrse. Hoy en día están jugando en las redes, empezó a jugar con las redes, con las prohibiciones y todo, porque se dieron cuenta que la cuestión mediática, el gobierno español lo perdió. El vocero de la Unión Europea no sabe cómo responder a los periodistas porque no están poniéndole freno a este maltrato. ¿Por qué lo hizo Rajoy? Claramente es una cuestión interna electoral. Rajoy sabe que Cataluña se va. Rajoy necesita demostrar que el PP que el Partido Socialista no se la jugó, y él necesita salir fortalecido siendo el hombre fuerte, el hombre que torea las dificultades. ¿Por qué? Porque si no se le van a venir 700 casos de corrupción. Pero vamos a la pregunta, ¿cómo te imaginas los próximos meses? A ver, para mí no hay una posibilidad de vuelta atrás. Si el gobierno catalán dijo que después de las 48 horas de terminado el sufragio, proclamaba la independencia. De no hacerlo, claramente va a venir otra embestida judicial y muchos de estos van a terminar presos. O sea, ya estuvo el antiguo caso del presidente Companys preso en un barco, y algo de esto va a pasar, o sea, no hay margen. Lo de los mozos de escuadra tomaron opción. Los mozos de escuadra decidieron no pegarle. Acuérdense que hubo 7 manifestaciones de más de 1 millón de personas donde no se rompió nada durante 7 años y donde no hubo necesidad de intervenir los mozos de escuadra. De los 11 de septiembre, famoso, los 11 de septiembre, la cadena humana. Acá hubo 3 barcos, 3 cruceros con 10.000 efectivos. Y en un pueblo muy pequeño, espero no equivocarme el nombre, Calella, ayer los mozos de la Guardia Civil salió a pegarle a la gente que manifestaba en contra de ellos. O sea, hay una virulencia de esta gente, y circuló un audio de un guardia civil: si estamos esperando la orden para que se queden quietitos, y si no, los vamos a poner a raya a fuerza de goma. No tienen problema. Es decir, esto para mí es un quiebre social. Esto es un quiebre social. Yo no sé si se puede volver atrás. No sé cómo se puede volver atrás. Porque volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los del no? Si fueran muchos, como hizo Cameron en Escocia, él se puso a los hombros la campaña y le ganó a los escoceses. Si supiera Rajoy que los del no son mayoría, hubiera dejado votar. Gringo, habló Gerard Piqué. Sí, que no la está pasando bien. Incluso hoy se lo esperaba con mucha expectativa en el entrenamiento de España. La selección de España el viernes juega con Albania y Piqué se muestra muy triste. La policía tuvo que retirar algunos carteles que le pedían que abandonase la selección de España. Pero esto es lo que decía Gerard Piqué ayer, luego del partido entre Barcelona y Las Palmas. Bueno, les mando el mensaje de que cuando se vota, se puede votar que sí, se puede votar que no y se puede votar en blanco, pero se vota. En este país durante muchísimos años se vivió el franquismo, la gente no podía votar, y creo que esto es un derecho que hemos de defender con todas las de la ley, ¿no? Soy y me siento catalán, y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña, porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ninguna... No ha habido ningún acto de agresión. Y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para pues, actuar de la forma que han actuado, ¿no? Creo que puedo seguir yendo a la sección porque de verdad creo
hay muchísima gente en España que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña y que de verdad creen en la democracia. Si no, no iría. Pero también os puedo decir que si el míster o cualquier persona de la Junta de la Federación, cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes del 2018. ¿Entiendes que...? Ahí estaba el marcador central de Barcelona, que va a jugar por la selección de España los próximos partidos. Tiene el respaldo de todos los compañeros de la selección roja. La trama del partido de ayer, frente a Las Palmas, con victoria de Barcelona, puertas cerradas, fue la siguiente. En un momento, Barcelona pide postergar el partido. Tebas, que es el hombre fuerte de la Liga Española, muy madridista, decide no permitirle a Barcelona suspender el partido. Lo amenaza con perder 3 puntos y además 3 puntos más como castigo, como multa. Llega al vestuario el presidente de Barcelona, reúne a todo el plantel y le dice: señores, tenemos que jugar el partido, porque dentro de un tiempo, si perdemos la Liga, nadie va a recordar este momento y son 6 puntos que probablemente no podamos descontar, apuntando pura y exclusivamente a lo deportivo. Había un grupo de jugadores encabezado por Gerard Piqué que, como consecuencia de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Barcelona, en Cataluña, no quería jugar el partido, de ninguna manera. Se levantó Iniesta, otro de los referentes de Barcelona, y dijo: bueno, nosotros aceptamos jugar el partido, pero son ustedes, y lo señala el presidente, la dirigencia, la que tiene que poner la cara, la que tiene que hacer declaraciones y la de manifestar que nos obligaron a disputar este partido. Alguien por ahí lo consultó a Messi también. Messi no opinó. Fiel a su costumbre, no se quiso meter. Él entiende que no es su historia, que nada tiene que ver con esto, y en definitiva el partido se terminó disputando a puertas cerradas con victoria de Barcelona. Bueno, o algunos de los aspectos, ¿no?, que quedan pintados con todo esto, que evidentemente atraviesa mucho más el sentimiento de las personas de lo que uno a la distancia puede imaginarse. Sí, es muy importante también ver cómo Hong Kong, cuando se debatía si seguía siendo parte o no, se sentían chinos. Se sentían chinos, por eso dejaron de ser parte del Estado inglés. Pasa que debe haber también como un horror vacui, ¿no?, como un horror al vacío frente a esa situación que viene dándose de una manera. ¿Qué es lo que puede suceder después? O lo que te preguntaba Guille, ¿cómo puede implementarse? A ver, ¿Y cuánto tiempo va a llevar en tal caso esa posible independencia? Se supone que después de terminar el reconto de los votos, la ley de transitoriedad dice 48 horas, declaración unilateral de independencia. Y el presidente Puigdemont, ayer a la noche, cuando habló con todo el gobierno en pleno, lo volvió a reiterar. Es cuestión de que se terminen de contar los votos, se están por contar los votos de la Cataluña exterior, y ahí se verá qué se hace. Ahí se verá qué se hace. Respecto a justamente los votos, ¿no? Esa es la parte difícil, porque los motivos quedaron clarísimos. Desde el comienzo de la entrevista todos hemos entendido por qué muchos catalanes quieren independizarse de España. Ahora, muchos en sus casas dirán: bueno, ¿por qué no votan y listo? La votación de ayer fue completamente irregular, o sea, por más que gane con el 90%, como aparentemente ganó la opción del sí, o sea, sí independizarse, muchos dirán: bueno, pero quienes fueron a... Bueno, muchos no. Rajoy, el presidente español, dice: quienes fueron a votar básicamente porque querían independizarse. Hay una inmensa mayoría que quiere que Cataluña siga perteneciendo a España y que no fue a votar. Ese es el argumento de Madrid. Dice que fue el 40 y pico %. Ese argumento es muy falaz. Sobre todo, y termina su frase, sobre todo ayer no pudieron votar. La mayoría es silenciosa. Hay un video que lamentablemente no sale, pero que salió en el... perdón que diga, en el diario El Periódico, donde un chico envuelto en la bandera española, con los toros atrás, va a votar. Obviamente se supone que votaba por el no. Cuando sale de votar, la gente lo aplaude diciendo: claro, está perfecto que votes por el no. Pero complemento la cosa, porque votó aparentemente, ¿no?, un 42% del padrón. Claro. Que es mucho, teniendo en cuenta que era muy difícil llegar a un lugar en donde votar, ¿no? Ya eso habla muy bien de la rebeldía de los catalanes ante la decisión de Madrid. Por eso, pero lo de ayer fue raro, fue horrible además de raro.
Pero si vamos al otro plebiscito, el 2014, el 9N fue en el 2014, en esa oportunidad no había Guardia Civil, no había Policía Nacional, etcétera. Fue otro referéndum donde la gente, la misma historia, fue a votar para ver si se independizaba o no de España. La diferencia es que ese voto no era vinculante, o sea, era una cuestión de consulta, punto. Esta vez era consulta y lo que se decida se hace. En esa oportunidad votó el 37% del padrón. ¿Por qué tan poca gente fue a votar en esa oportunidad en la que no había policía que lo impida? Porque realmente la cosa fue increyendo, o sea, la violencia del Estado central hacia Cataluña fue increyendo, o sea, vos calculás que te pones de acuerdo en un plebiscito de vuelta, lo repetimos, jugamos de vuelta, la segunda chance lo hacemos en 15 días, vota el 67, el 80% del población, del padrón. A ver, el informe que dio un día antes un diario británico dijo que votaba el 62% del padrón y que la mayoría podía estar entre un 70 y un 80% a favor del sí. Es decir, ayer fue atroz. Y por otra cosa te cuento, la incorporación de España a la Unión Europea la votó un 42%. Claro. Es decir que el famoso piso, en este caso, no es tan importante. Nosotros tenemos la mentalidad argentina de vota el 75. Exacto. No. Es importante ese dato. A mí me gusta volver al punto cero, porque para nosotros que vivimos en América es difícil comprender la historia de los pueblos en los territorios donde los pueblos son milenarios y donde son anteriores a las fronteras modernas. Para entenderlo lo más sencillo, para alguien que vive en América, donde los mapas quedaron constituidos en los 1800 o finales del 1700 y así quedaron, que si vos seguís la historia europea, esos mapas se han movido una y otra vez a partir de guerras y conquistas, reconquistas y negociaciones políticas. De hecho, ha pasado un extraordinario movimiento en los últimos 30 años con la caída de la cortina de hierro y el resurgimiento de viejos países con sus viejas culturas y sus propios idiomas. Esto es lo que está pasando en España, básicamente con Cataluña. Ni más ni menos que eso. Y tiene que haber una puerta para la negociación política que no sea mandarle la policía, digamos, eso está claro. Tiene que haber una puerta distinta, esa es la impresión que da a la distancia. Por supuesto que allí el clima es completamente diferente por lo que aporta económicamente Cataluña a la economía española. La pérdida para España de Cataluña en su economía es letal. Sí, pero también te agrego una cosa que tenés toda la razón del mundo, la historia, el peso histórico, pero una cosa moderna. Estamos en un cambio muy fuerte de época donde se está cuestionando el ejercicio de la democracia, donde la representación no termina siendo representación, donde los profesionales de la política terminan haciendo negocio y pactando entre partidos y no hay un respeto hacia la gente. Esto también está en juego. Yo creo que si ustedes ven la foto del presidente Puigdemont, del vicepresidente Junqueras, yendo a votar en sus pueblos y que la gente los vea, los salude y ellos viviendo en sus casas históricas, ¿no? Porque tuve cercanía, un anterior presidente, Pascual Maragall, una persona totalmente honorable que está sufriendo el mal de Alzheimer, sigue viviendo en la casa de sus padres. O sea, el proceso, lo que llamó proceso, hizo también una regeneración política interna donde pudo salir los casos de la corrupción, ¿no? El caso Pujol, pudieron salir los casos de corrupción y donde hubo una purificación de los partidos. El gran partido que gobernó durante 23 años Cataluña se escindió, la gran coalición, Convergencia y Unió, quedó Convergencia, hoy PDeCAT, Partido Demócrata Catalán, pero quedaron purificados. Yo creo que este cambio, se dé o no se dé la independencia, es un cambio de época donde estamos exigiendo a los políticos transparencia económica. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. El cambio es la gente. Los que quisieron el cambio, los que motivaron el cambio que está viviendo la Argentina, es la gente. Y la gente es la que nos empuja, la que nos da aliento, la que nos dice que no aflojemos y la que no afloja. En equipo somos todos los argentinos. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Albornoz y Cantar, candidato a diputado nacional por Santa Fe. Cambiemos, lista 505. UNIAC con todos, la voz de todos los sanjuaninos en la nación.
Frente Todos 502. Rubén Uñac, candidato a senador nacional por San Juan. Gualberto Allende, candidato a diputado nacional por San Juan. Decidimos poner los problemas en el centro y juntarnos para solucionarlos. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Eduardo Brizuela del Moral, Julieta Marcoli, candidatos a diputados nacionales por Catamarca. Frente Cívico y Social Cambiemos, lista 504. Vos dirás, ¿y ahora qué hacemos? Lo que siempre hacemos los santafesinos cuando la cosa se pone brava. Nos unimos y la sacamos adelante, como sea. Pudimos con tanto, ¿cómo no vamos a poder contra un ajuste? Si tenemos la fuerza hasta para empujar un país entero.